Mirko, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Me escuchas bien? Bien, bien, ¿me escuchás bien? Sí, 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 perfecto, perfecto. Un Bien. gusto tenerte acá con nosotros. Nosotros todas las noches hacemos vivos en Instagram, así que bueno, un gusto poder compartir esta noche con vos también y me gustaría empezar preguntándote un poco cómo estás viviendo este momento de cuarentena, el mover todo a una computadora, a una casa. No sé si vos estás trabajando, no sé si me puedes comentar un poco. Bueno, por ahí te escucho un poquito cortado, no sé si vos me recibís bien a mí, confirmame eso. Sí, sí, yo te escucho bastante bien. Te pregunté cómo venías llevando la cuarentena. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que, bueno, yo soy profesor en ciencias políticas, así que estamos trabajando de manera virtual desde allá por marzo. Eh, bueno, en Entre Ríos, por ahí tuvimos o tenemos la suerte de volver a una especie de normalidad, con una apertura eh, gradual, realizando, Sí, digamos, muchas actividades, si bien lo que tiene que ver con las actividades físicas eh, todavía está algo lento aquí en la provincia. eh, Creo que si tenemos que comparar con el AMBA, que por ahí es la zona más afectada en la actualidad, digamos, no podría quejarme mucho. Pero bueno, lo que sí es cierto es que la cuarentena ha cambiado muchas de las actividades que teníamos, ¿cierto? no, totalmente. O sea, tener que mover todo a una computadora en un par de días, porque también fue muy repentino, fue muy rápido lo que pasó. Un tiempo se hablaba de un coronavirus que estaba un virus nuevo que estaba en China, después llegó a Europa y después ya a Norteamérica, en Estados Unidos y ahora acá. Así fue muy rápido. ¿Cómo viste la medida del presidente, del Ejecutivo en general, de tomar la cuarentena así, tan rápido? Eh, ¿Qué pensás de eso? ¿Fue muy rápido? ¿Fue adecuado para vos? Bueno, a ver, primero que nada celebro que hubo un cambio en la idea, porque si nos vamos atrás en el tiempo, allá por marzo, recuerdo últimos días, última semana de febrero, principio de marzo, el ministro de Salud planteaba que por ahí la preocupación de los argentinos debía ser el dengue y no el coronavirus. Y bueno, Sí. por suerte hubo un cambio repentino y eso creo que lo celebro. Ahora, me parece que el gobierno quedó encerrado entre la espada y la pared, porque no hacer cuarentena, la cuarentena sirvió anticipada para preparar el sistema de salud y poder obtener distintas camas de unidad de UDI, unidad de cuidados intensivos, así como respiradores. Entonces, en ese punto la cuarentena fue exitosa obviamente el sistema de salud de ningún país, y mucho menos de Argentina, se encontraba preparado para esta pandemia. Ahora, el haber comenzado una cuarentena de manera tan estricta, eh, tan rápido, cuando había pocos casos, hace que hoy, por ejemplo, en el AMBA, donde se comienza de caso y necesite, bueno, el propio presidente lo dijo, que por ahí era necesario, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho mejor. Ah, genial. Que por ahí el presidente decía que era necesario volver a fase uno, lo dijo hace ayer o antes de ayer. Hoy por hoy sea imposible, porque después de más de 84 días, el humor social y el nivel de tolerancia social para volver hacia atrás es prácticamente imposible. Así que por un lado creo que es positivo haber comenzado previamente para preparar el sistema de salud, pero a la larga se hace muy difícil sostener un nivel de cuarentena estricto. Creo que aquellos que vivimos en distintas provincias donde se ha ido laxando, digamos, esta cuestión, sabemos que así es muy difícil, digamos, pensar de que la cuarentena se cumplió a rajatabla, Claro. más allá de la segunda o tercera semana, porque eso no pasó y sabemos que en el AMBA no pasa y por algo Rodríguez Larreta tuvo que tomar la decisión de permitir salir a correr, porque es una cuestión de que si no lo permitís, si lo normás, sucede de facto, digamos, porque ya no hay tolerancia y también es entendible, lógico, creo que la gente me parece que demasiado ha tolerado una cuestión socioeconómica muy compleja, una cuarentena
tan fuerte, digamos, extrema. Para vos, para vos, ¿el gobierno perdió credibilidad en este último tiempo con el tema de la cuarentena? ¿Cómo? Perdón, no te logro entender. Que si, no sé si me escuchás mejor ahora, a ver. No. Eh, Se me encorta el audio, tu audio. a ver, ahora. A ver, Sí, sí, decime. no, yo te preguntaba si pensás que el gobierno perdió credibilidad. Y a ver, puede ser. Yo creo que políticamente, si vos tomás, bueno, yo soy profesor en ciencias políticas, como dije antes, y me gusta mucho por ahí seguir ciertos números o tendencias. Y si vos tomás las primeras semanas de marzo, el nivel primero de imagen de Alberto Fernández y por otro lado de aceptación de la cuarentena era muy alto, rozaba el Sí, 80%, 60, 70, 80%, depende la encuestadora. Y hoy en día tenés un 60-40. 60 o 55-45 en cuanto a economía, por ejemplo, que están más preocupados por la economía que por la cuarentena. Y la imagen de Alberto Fernández, si bien se mantiene, digamos, en un número positivo, va bajando. Entonces yo creo que a la larga mantener, digamos, no es positivo, es ilógico pensar que mantener una cuarentena de esta manera le suma positivamente al gobierno. Y yo creo que sí, pero me parece que más allá del gobierno argentino, muchas instituciones a nivel mundial han perdido credibilidad. Empezando como faro de referencia la Organización Mundial de la Salud. Me parece que sí. si vamos a plantear la cuestión de la credibilidad, una de ellas es la OMS. También hablamos de que el gobierno perdió un poco de credibilidad, pero hubieron casos, por ejemplo, como en Villa Langostura y también en Pilar, que el gobierno, el presidente tuvo que hacer actos y la ciudadanía como que lo rechazó. Sí, yo a ver, por ahí creo que la ciudadanía acompañó bastante. Me parece que acompañó bastante, pero porque tenía la cuestión del miedo. Me parece que Sí, cuando está la cuestión del miedo a la salud, o en este caso, me parece que en todo el mundo pasó mucho de que a los oficialismos se los acompañó con la medida que se haya planteado. Eh, pero me parece que si analizarlo políticamente, mejor dicho, esto va a repercutir una vez que pase la pandemia y sobre todo de cara a las legislativas del año que viene. Me parece que ahí verdaderamente se va a poder tener dimensión de si lo que realizó el gobierno fue positivo o negativo y cómo repercutió en la sociedad. Y una cosita pequeña que dejo al pasar. En general, en Argentina, digamos, las elecciones las terminan ganando y, valga la redundancia, las terminan perdiendo a partir del manejo de la economía. Aquellos gobiernos que logran manejar bien la economía generalmente logran o una reelección o obtener la presidencia o la elección que se dispute, y viceversa, aquellos que no logran controlar la economía terminan perdiendo su lugar. Por eso creo que esta película la vamos a ver una vez que termine. Lo mismo que para poder analizar si la cuarentena fue exitosa o no, vamos a tener que esperar el final. Yo creo y me preocupa bastante los números económicos una vez que termine eh, esta cuarentena o la misma pandemia vaya disminuyendo el nivel de contagios. Me parece que cuando hagamos la cuenta de, del nivel de pobreza, de la caída de la actividad económica, de la inflación, me parece que ahí vamos a tener un desafío muy grande y el gobierno va a tener un desafío muy grande sobre cuál va a ser el rumbo económico que va a adoptar. Que otra cuestión, desde que comenzó el año, me parece que no hay un plan económico. Si lo hay, no lo conocemos, sí. pero me inclino a pensar de que no hay un plan económico. Me hablabas un poco de economía y quería preguntarte qué visión tenés con el tema de una emisión monetaria tan grande como la que hubo para sostener toda esta ayuda que dio el Estado en este momento de cuarentena y también el default, que estamos en default en este momento. Bueno, mirá, me parece que la cuestión de la emisión monetaria a la larga es una bomba que digamos, tenés el detonador en la mano y tarde o temprano va a explotar. Me parece que, bueno, hoy se conocieron los datos de la inflación, es una inflación bastante baja y obviamente que está totalmente marcado porque hay una caída en la actividad económica brutal, porque tenés precios máximos, porque tenés congelados los precios de la nafta.
congelado las tarifas, los servicios. Entonces me parece que los números van a dar bajo. Ahora, cuando vos liberes todo eso, se te va a disparar tarde o temprano. A Macri le pasó con las LELIQ. Las LELIQ eran inflación futura. Cuando empezó a desarmar esa bomba, bueno, ya todos conocemos la historia. La verdad que, digamos, no es algo de lo que diga, bueno, que es algo muy complejo, y yo creo que el año que viene, el 2021, va a ser un año en el cual vamos a rozar números quizás cercanos a los 3 dígitos en lo que tiene que ver con la inflación. Ojalá y me equivoque, ojalá y se encuentre un rumbo, ojalá y la inflación, digamos, esos pesos se logren absorber de alguna manera, pero sinceramente lo veo muy difícil. Veo muy difícil en el corto plazo. Gastos que está teniendo el Estado pueda afrontarlos de otra manera que no sea la emisión monetaria, y logre cambiar esa lógica. Y te tiro una cosa cortita, el tema del IFE, por ejemplo, ¿no es cierto? El ingreso familiar de emergencia. Se ha planteado de que podría mantenerse por un tiempo como un ingreso universal. Y, digamos, el Estado no tiene otro lado de donde financiarse, ¿no? Estás en el medio de una renegociación de deuda, no tenés crédito extranjero, en lo que tiene que ver con los impuestos que recauda, digamos, la caída impositiva es brutal, y no hay miras a que haya a que eso repunte. Tampoco se soluciona con un impuesto a la riqueza. Entonces me parece que el panorama a futuro es bastante complejo. Así que yo creo que el año que viene va a ser un año económicamente muy duro para nuestro país. Claro, y también tenemos las elecciones de medio término. ¿Qué visión tenés del impuesto a la riqueza? ¿Cómo ves eso? Del impuesto a la riqueza. Mira, a ver, en lo personal me parece que no soluciona nada, porque si vamos a hacer un impuesto para dejar bien, te lo analizo políticamente, si vamos a hacer un impuesto para dejar contento a tu séquito de seguidores, de militancia, y no hay ningún objetivo que la ciudadanía se vea beneficiada, me parece que no tiene sentido. Económicamente lo que recaudaría el Estado es insignificante si lo comparamos con el gasto que hay. El propio Alberto Fernández dice, me parece que tocar el gasto de los políticos o el gasto de los sueldos es demagógico porque es muy chica lo que se reduciría. Bueno, pero el impuesto a la riqueza también es chico y no es demagógico, entonces como que lo medimos como una doble moral. En lo personal me parece que meter un impuesto al stock no mueve el amperímetro y no vas a resolver nada, todo lo contrario, vas a generar inseguridad jurídica, te pueden caer juicios por una doble tributación, así que podés llegar a rozarlo confiscatorio. Entonces me parece que seguimos en la misma lógica de generar impuestos que no terminan, digamos, cerrando ni beneficiando a la sociedad en general. En todo caso, todo lo contrario, digamos, aquellos que tengan ganas de invertir no lo van a hacer, digamos, no hay un incentivo para producir, para invertir en la Argentina. Miremos acá nomás, bueno, yo estoy acá en Concordia, tengo enfrente a Salto, a Uruguay. En Uruguay, digamos, la calle Pou cada vez da más y más y más incentivos fiscales para irse a trabajar y a radicar al Uruguay. Pareciera que Argentina los expulsa. Te doy dos datos chiquitos. Con esta cuestión de la pandemia, casi el 50%, un poquitito más, de la población recibe algún cheque, entre comillas, del Estado, algún ingreso del Estado, ya sea por jubilación, por IFE, por la cuestión de la ATP, por todos los miles de programas que tenemos. Entonces tenés casi el 50, o sea, la mitad de la población argentina recibe un ingreso del Estado. Entonces, a ver, me parece que independientemente de tu postura, de que uno sea liberal, que sea demócrata, de lo que fuese, no podemos consentir de que haya el 50% de la ciudadanía que dependa del Estado, porque en algún momento eso explota. Yo miraba, por ejemplo, tiempo atrás los números de Kachenovsky, que planteaba que 7, 8 millones de privados mantenían a 21, 22 millones que recibían un cheque del Estado. Y esa balanza en algún momento te explota. Me parece que no es, independientemente de que vos quieras que el Estado se ocupe de todo, en un momento tenés que decir, bueno, pará, no me dan los números. Entonces, bueno, como te decía antes, yo creo que vamos a tender a un lugar, o a tomar una decisión. No nosotros, yo, porque no ocupo ningún rol dirigencial, pero digo, los dirigentes, los gobernantes, van a tener que ver qué modelo, qué cuestión quieren hacer, o achican el gasto, o reducen
la presión impositiva, plantean una reforma laboral, plantean una reforma jubilatoria, no sé qué es lo que quieren hacer, pero van a tener que definirse, porque en algún momento esto explota y lo único que van a terminar logrando si seguimos esta lógica es tener un 60-70% de personas en la pobreza y cada vez más personas que dependan del Estado para comer, o sea, no para otra cosa, es una ideal de proyecto de futuro, ni plantear una mejora, digamos, para su vida, simplemente esperar el 1 o 2 de cada mes y cobrar un cheque del Estado, pero me parece que así Sí, no es, no tiene lógica. totalmente. Te quería preguntar también, me hablaste un poco de credibilidad. Yo quería preguntarte si vos crees que el Estado o el gobierno, eh, a ver, vuelvo de nuevo. Eh, las empresas, por ejemplo, dejaron de confiar tanto en el Estado cuando gana Alberto Fernández que cuando pierde la reelección Macri y dejan de decir, bueno, quiero invertir acá, quiero apostar a este país. ¿Pensás que eso sucede? Y, a ver, digamos, se lo podría medir en cuanto a estadísticas. En algunos puntos sí, porque se han retirado grandes cantidades de inversiones que podían llegar al país. Pero de igual manera, Sí. Macri anunció una lluvia de inversiones que tampoco nunca llegó. Entonces, insisto, independientemente Que sea el presidente, si no, a ver, si no se plantea que Argentina sea un país sólido y seguro jurídicamente, que se generen las condiciones para que aquellos que tengan dinero, digamos, que puedan llegar a invertirlo, no lo van a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo, y obviamente que es un país pequeño, que lo tenemos al lado, pero Uruguay, independientemente Claro. de quién generalmente gobierna en Uruguay, tienen ciertas estructuras jurídicas, legales, impositivas, que no cambian. Gobernará un presidente más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero en general Uruguay es un lugar que te da estabilidad jurídica. Entonces, por eso digo, Argentina no lo hace. No lo hace porque estamos cada 4 años cambiando, variando un rumbo económico y, digamos, no. Macri teóricamente llegó con una lógica, con una idea, que, a ver, yo te soy sincero, no sé qué hizo. No sé qué quiso hacer. No sé si él sabía lo que quería hacer, porque, digamos, se debatió entre decir lo que había recibido, no decirlo, la pesada herencia, no lo digo, shock o gradualismo, no hizo ni una ni la otra, entonces, bueno, liberó el cepo, terminó con cepo, entonces, digo, Eh, a ver, me parece que terminó derrotando al sí, kirchnerismo y fue artífice de que vuelva al kirchnerismo, entonces, bueno, creo que si vamos a plantear, sí, coincido ahí con uno de los comentaristas que el problema fue Marcos Peña, pero también el problema fue Macri de haber defendido a Marcos Peña, porque teóricamente el presidente como cabeza, como jefe del gobierno podría haber dicho, bueno, hago una remodelación de los ministerios, eh, cambio el jefe de gabinete y redirijo la política económica. No lo hizo. Entonces, me parece que también hay una cuestión de haber defendido a uno de los pilares, como Marcos Peña, que coincido es cierto, que para algunos momentos le sirvió porque siguiendo su propia estrategia llegó a la presidencia, pero cuando tendría que haber virado el rumbo no lo hizo, y bueno, y obviamente asumió y pagó sus consecuencias. Eh, sí. pero bueno, por eso te digo, si vamos a buscar culpables, creo que hay una dirigencia política en la Argentina que es totalmente responsable. El punto es que siguen tomando decisiones y, a ver, no hay que olvidarse, nosotros venimos, por ejemplo, y hablo cortito, 2001. El Sí. 2001, esa época se aplaudió que quedábamos en default, que no pagábamos, y yo, digamos, vi legisladores aplaudir eso. Entonces, estás en un país en el cual tu clase dirigente política aplaude que no va a pagar los compromisos que asumió. Entonces es muy difícil. Argentina, digamos, va por el octavo, noveno default. Eh, por eso vos me planteabas lo de la credibilidad. Y es muy difícil ser creíble como país, digamos, o como dirigente, porque vos como dirigente podés ser el dirigente más creíble, que para mí Alberto no lo es, pero vamos ponerle que quiero pensar bien y que Alberto es recontra creíble, y como país no das credibilidad y ni siquiera planteás reformas para darlas. Pero bueno, si me dejas un pequeño comentario Sí, político con sí, sí, respecto a sí. esto de Alberto,
para mí el gobierno de Alberto Fernández hay tres cabezas. Me parece que hasta que no quede una, que sea la que termine generando las decisiones políticas para el lado que fuese, vamos a variar el rumbo a la deriva. Me parece que por un lado tenés a Cristina Fernández de Kirchner con el kirchnerismo duro, con la cámpora; por otro lado, el grupo que quiso o intenta conformar a Alberto Fernández; y por otro lado, el masismo. Entonces, me parece que lo de Vicentín cortito, Sí. idas y vueltas, tiene que ver que hay un conflicto, un choque de intereses. Yo no sé cuán definido está Alberto en la expropiación. No tengo duda de que el ala dura del kirchnerismo está totalmente a favor de la expropiación, y quiero creer o considero que hay un ala dentro del masismo que busca una cuestión más dialoguista, más de negociación con esta empresa. Y ahí tenés, dentro del mismo gobierno, tres posturas opuestas. Entonces, y es difícil, digamos, es muy difícil políticamente gobernar de esa manera. Y creo que eso también lo siente el propio país, con la deuda de lo mismo. Yo estoy totalmente seguro que hay un sector dentro del oficialismo que no tiene ningún problema en asumir la deuda y no quiere pagar la deuda. Por eso te digo, me parece que también tenés eso, y otro sector que, bueno, quiere pagar algo, y otro sector que dice, bueno, vamos a tratar de arreglar esto porque el problema que tenemos si no lo arreglamos va a ser terrible. Entonces, bueno, tenés esas tres. No sé cuál va a ser la que va a vencer. Pero, por ejemplo, también tenés las personas que rechazan rotundamente la medida de Macri en el FMI, pero después van a aplaudir que se expropie Vicentín. ¿Qué pensás de eso? Que se Sí, expropie a ver, teniendo una deuda de 1.300 millones de dólares. totalmente, sí, sí. Mirá, la mirada mía con respecto a la expropiación, digamos, yo no estoy de acuerdo. Me parece que... Sí, y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Primero que nada, porque lo definieron como una cuestión o una empresa estratégica. sí, Vicentín maneja entre del 8 al 10% del mercado. No lo veo tan estratégico en cuanto a, a potencial o a poder o a marcar una cuestión testigo. Si manejas el 8% no lo veo. Por otro lado, tenés un déficit fiscal terrible, tenés deuda. Me parece que si vos querés, digamos, plantear esto como progreso, y no podés, primero arreglar las cuestiones que tenés y después, si te sobra, digamos, si tenés espalda económica y querés ir y preparar una empresa, bueno, pero me parece que hay que ordenar las cuestiones. Tenés malos ejemplos, tenés el ejemplo de YPF, en el cual estamos en un litigio internacional que podemos llegar a perder más de 9 millones. Aerolíneas da déficit fiscal, déficit presupuestario todos los años. sí. Todos los años pierde plata Aerolíneas Argentina. Entonces, yo tengo dos cuestiones. La cuestión privada, la empresa de Vicentín, a ver, es una empresa que quebró, que tiene deudas, y que como tal privado debe responder con su capital por esas deudas. Y si no, vendrá otro privado, el cual comprará, como comprará en la cuestión de acreedores, la empresa, y se hará cargo de los compromisos asumidos y seguirá así. Porque esa es la cuestión del privado. La empresa privada responde con su capital por las ganancias y por las pérdidas. Si lo hace el Estado, los que vamos a responder por las pérdidas es todo el pueblo argentino. Esa es Sí. la cuestión. Sí, ahí leo que Nicolás, es un compañero, un amigo mío, dice que Sí. también buscan los dólares que no consiguieron con Vaca Muerta. Y puede ser sin duda que intenten desde ese lado conseguir dólares porque, digamos, más restricciones cambiarias, bueno, no voy a decir que no puede haber porque siempre en este país puede haber un cepo más duro, pero sin duda creo que es una medida. Ellos esperaban, y creo que muchos esperaban con Vaca Muerta, un incentivo y ganancias posibles, pero la caída en el precio del petróleo y esta pandemia creo que ha cambiado todas las ideas. Inclusive hemos llegado a poner un barril criollo de petróleo porque para poder mantener, digamos, las inversiones y las ganancias porque no estaba siendo rentable. Entonces creo que eso también conspiró. Eh, la verdad que es complejo, digamos, el panorama. No sé lo que va a suceder con Vicentín. Sé que hoy hubo una mesa de diálogo en el cual estuvo el presidente o quien maneja la empresa,
desconozco qué cargo Sí. ocupará, en el cual estuvo el presidente, el resto de los ministros, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí habrá que ver qué se puede definir. Sí sé que hubo un cambio de alineación, si se quiere, porque se planteó de que avanzar de la manera que querían avanzar era digamos, algo totalmente absurdo, y creo que ese cambio surgió. Ahora, me parece, y bueno, hoy leí que teóricamente Alberto plantearía de que si existe otra alternativa a la expropiación, la podría analizar. Bueno, esa es otra mirada que no fue la de la conferencia. Entonces, por ahí te digo, me parece que si vos estás decidido en una política, la Ah, sí, mantenés. te mando. Ahí veo que Claro. hubo como un cambio de timón, entonces Pero por eso también, mismo decía hoy. quiero también Inclusive hubo un sí, tuit hace 2 días de La Baña que planteaba justamente, digamos, que dijo que la cuestión de la expropiación no era algo bueno que habíamos tenido, y estoy diciendo La Baña, digamos, no estoy diciendo ningún referente está dentro, si se quiere, entre comillas, dentro de la cuestión oficialista, aunque no participe del gobierno. Su hijo sí, por ejemplo. quería, Pero bueno, vamos. quería preguntarte, disculpame que te interrumpa, ¿vos pensás que se volvió atrás por el tema de las manifestaciones en, en los pueblos de Vicentín, en los pueblos donde estaba la empresa, donde salieron la gente, donde la gente Si salió a se volvió manifestarse? atrás, si fue, Vos no sé si te enteraste que hubieron movilizaciones en el pueblo Avellaneda y el otro pueblo que no me acuerdo el nombre. ¿Crees sí, sí. que la vuelta atrás se debe también a esas manifestaciones? No lo descarto, no lo descarto. Yo creo que fue un cúmulo de cosas. Me parece que en la cuestión política, sí, me parece que repercute, pero más te diría, me parece, por lo menos, analizando políticamente, me parece que más tiene que ver con este ala que por ahí dentro del gobierno oficialista tiene Sí. otras miradas y también ejerce su peso. Por ahí me parece que tiene que ver con eso y con Un costo político muy alto, avanzar intentando llevarse, digamos, voces inclusive dentro del mismo espacio eh, Claro. puestas. Me parece que a mí, por lo menos en mi visión, tiene más que ver con eso. No digo que no haya hecho mella estas manifestaciones, pero sí creo que tiene que ver, o por lo menos ha hecho más peso eh, la cuestión interna. Por eso te digo, te vuelvo a repetir, dentro de la misma coalición de gobierno, sobre un mismo tema, hay miradas muy distintas. Y bueno, creo que eso le pasó al mismo Macri, digamos, con el radicalismo y con la función de Lilita Carrió, en el cual sobre los mismos temas tenían miradas totalmente opuestas y bueno, sabemos cómo termina eso. Te pregunto, también quería saber si vos pensás que esto desembocaría en una posibilidad de Venezuela. Muchos hablan de que Argentina va a terminar siendo Venezuela con este inicio. Expropiar una empresa que es la exportadora de alimentos. ¿Vos lo ves posible o crees o lo descartás? A ver, y es una opinión totalmente personal y creo que está abierta al debate. Yo no creo que Argentina pueda ser de Venezuela. Me parece que las condiciones son distintas, geopolíticamente, geoestratégicamente. Me parece que Venezuela se apoya básicamente en el poder de las Fuerzas Armadas y en ciertas alianzas con países como por ejemplo Irán, que le provee petróleo. A ver, Sí. Venezuela, un país que posee petróleo, está importándolo. Entonces me parece que es también algo totalmente triste y están haciendo colas y colas para comprar gasolina y ni siquiera te hablo de la pobreza, bueno, de los índices totalmente paupérrimos que tiene el pueblo venezolano. No, Argentina creo que no va camino a eso, pero sí me parece que podemos llegar a tener ciertas cuestiones que marquen una crisis económica y social muy profunda y muy grave. Si bien, como te decía, Venezuela se sustenta su poder, el poder de Maduro está básicamente en las Fuerzas Armadas. Creo que no podría serlo este gobierno. Yo no veo que pueda sustentar su poder en las Fuerzas Armadas por cómo está conformada nuestra forma. Por todo lo demás, creo que podemos tener índices totalmente, como te decía, me parece que una vez que termine esta pandemia vamos a tener índices económicos muy negativos y creo que ahí vamos a tener que decidir, creo yo, quiero creer, hacia dónde
qué rumbo tomará el país, porque si vos terminás con todo esto arriba del 50 o el 60% de pobreza, con un desempleo también muy alto, con una inflación, como hoy hablábamos, con expectativas muy altas, yo creo que si no se controla eso y no hay ningún cambio de rumbo, puede ser muy sombrío, digamos, el panorama que se plantea. Bien, vos me dijiste que sos profesor de ciencias políticas. Te quería preguntar con qué años trabajás. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Con qué años trabajás? ¿Tuviste alguna vez en tu curso alguna experiencia con el liberalismo? Por ejemplo, los jóvenes que te pregunten cosas, una discusión, Mira, ¿viste eso? no, yo trabajo con los últimos años. Me recibí hace 2 años ya, va para 3. Trabajo en los últimos años de las escuelas secundarias, quinto y sexto. La verdad que he tenido diversas experiencias, todas muy, muy positivas, por suerte. Creo que tenemos una juventud, obviamente uno tiende a generalizar, pero habla desde la experiencia que tiene uno, ¿no? Creo que tenemos una juventud que le interesa mucho el debate político, que Sí. le gusta conocer cuestiones, interiorizarse. Me parece que el fenómeno de las redes sociales va a apuntar mucho a la cuestión de la democracia porque va a diversificar los canales de información. Me parece que pensar la idea de los medios hegemónicos que inculcan cuestiones en la ciudadanía me parece que es totalmente obsoleta y a medida que pase el tiempo va a ser aún más obsoleta todavía. Entonces vamos a tener una ciudadanía mucho más participativa. Y creo que los jóvenes, sí, me parece que, a ver, dentro de las distintas ramas, ¿no? Creo que desde la cuestión del liberalismo, del socialismo, de por ahí de los pensamientos o desde la ideología más marcada, ¿no? Profundamente, me parece que empiezan a asumir ciertas tendencias o ciertas ideas que a la larga podrán convertirse en una cuestión más marcada en la vida de cada uno. Creo sí que como profesor, digamos, en mi caso, siempre me caractericé por marcar o por mostrar todas las visiones, todas las posturas que existen y luego dejar, digamos, que de manera crítica el estudiante pueda a sentirse afín a cada una, ¿no? Porque creo que hay que desterrar la idea de imponer una perspectiva, creo que eso es muy nocivo, o una corriente, una Sí. postura, imponerla desde la cuestión me parece que es totalmente nocivo para los jóvenes, para la ciudadanía y para la democracia en general. Entonces, yo no quiero ninguna imposición desde ninguna doctrina ni idea, porque creo que nadie tiene las respuestas absolutamente a todo y como la ciudadanía va cambiando y la democracia cambia y los desafíos cambian, seguramente necesitaremos respuestas nuevas a desafíos nuevos y que seguramente los libros nos ayuden y nos marquen guías. También es importante ser críticos y aprender. Eh, Confío en que quizás podamos dejar atrás, y lo hablo esto como país, podamos dejar atrás la decadencia de política de décadas de dirigentes que lo único que han logrado es perpetuar un gran sector social dependiente del Estado eh, y que no ha visto mejorar su condición de vida, porque no tenemos, y como profesor lo digo, una educación que sea realmente de calidad, porque estamos todo el tiempo peleando por edificios Sí. que tengan las condiciones necesarias, y esto te lo adelanto, va a ser también una cuestión muy compleja, la vuelta a clases en muchas provincias, justamente por esta cuestión, la cuestión edilicia, la cuestión de las condiciones de seguridad, las condiciones de las cuestiones sanitarias. Hay escuelas que, por ejemplo, tienen como para limpiar todo una o dos botellas de lavandina. Entonces, ¿cómo vos garantizás de que vas a poder mantener la higiene? Entonces, digo, tenemos educación de calidad, déjamelo discutir, los servicios públicos como son. Entonces, creo que hay muchas discusiones que nos debemos y que tarde o temprano los argentinos la van a empezar a hacer. El coronavirus ha hecho algo que es empezar a visibilizar. Yo celebro que haya hoy que haya dirigentes, que haya políticos de cualquier partido, celebro que hoy estén y digan, bueno, tenemos tanto por ciento de pobreza, no escondamos más el número, porque estigmatizar la pobreza no es que necesitamos esconder el número para no estigmatizarla. Estigmatizarla es
no hacernos cargo de eso que existe y simplemente perpetuarla. Sí, claro. Porque lo que se necesita en Argentina se necesita trabajo genuino, que es cierto que se puedan generar las condiciones y las herramientas de trabajo y que la gente logre dejar de depender del Estado. Y que no Sí, haya tampoco empresarios que dependan del Estado. A ver, dejemos esto en claro, también terminemos los negociados con los empresarios. Vamos a tratar de que el Estado, si se tiene que encargar de cuestiones específicas, que se encargue, perfecto, gobierne quien gobierne con la cuestión que gobierne. Ahora, empecemos a eliminar la corrupción, empecemos a dotar a los argentinos gran parte, y ahora inclusive cuando finalice esto, creo que va a ser muy grande el nivel de pobreza en Argentina, y es algo triste, porque hay una estadística de la UCA que más del 50% de los menores de 17 años son pobres en Argentina. Entonces, como clase dirigente de la dirigencia política, creo que también tendría que, estas cifras tendrían que darle un poquito de vergüenza y si no tienen soluciones, den un paso al costado. Estoy seguro que hay un montón de gente, de personas que quieren intentar hacer las cosas bien desde la política. Y después, bueno, nos ponemos a discutir millones de cosas, si se quiere. Pero empecemos a discutir las cuestiones troncales que permitan que Argentina vuelva a crecer, porque hubo un día, allá lejos y ese tiempo, en el cual Argentina lideró los rankings. Lideró el ranking de PBI, una Argentina próspera, productiva. Bueno, si estuvimos ahí podemos volver. Bueno, vayamos a las fuentes y tratemos de eso que fue una vez, bueno, volvamos. No va a ser fácil, no va a ser un día para otro, pero en algún momento tenemos que empezar. Y si no la otra, bueno, sigamos con la misma Argentina, que cada vez deja más gente afuera, que con el verso de la inclusión lo único que hace es perpetrar generaciones de familias que viven sumidas en la pobreza. Entonces, bueno, yo creo que está bueno por ahí la discusión y creo que estos espacios, y te felicito a vos también como al Club de la Libertad, que abran estos espacios y a vos, digamos, joven, desde la perspectiva joven, que puedan plantear ciertas cosas, creo que es muy, muy importante. me gustaría preguntarte también, volviendo un poco al tema de los jóvenes, como estábamos hablando, ¿vos pensás que el fenómeno Milei en la televisión y después la candidatura de José Luis Espert fueron los que trajeron un poco a más jóvenes y más pibes a las ideas de la libertad? Sí, sin duda creo que han tenido, creo que la cuestión de Milei, con el cual se pueden compartir cosas o no, y que tiene una forma de ser muy extrovertida y que sin lugar a dudas llama la atención y sus videos de YouTube y sus exposiciones se viralizan cada vez más, lo mismo que sus comentarios. Sin duda, sin lugar a dudas, ha generado un efecto multiplicador en muchos jóvenes que por ahí se podían llegar a sentir eh, o a sentir identificados, pero también a aprender ciertas cuestiones o nociones que por ahí las hacen sencillas con lo que tiene que ver con la economía, con la política, con entender ciertas cuestiones. Y creo que eso ha profundizado, sin lugar a duda, de manera exponencial, jóvenes que se han sumado sintiéndose quizás sin conocer, como te digo, quizás el liberalismo, si querés, sin conocerlo como doctrina, como cuestión, pero sí que dijeron, che, mira, esto me parece que está mal. ¿Por qué los políticos cobran tanto y un profesor cobra esto? ¿Por qué los políticos cobran tanto y un maestro, un doctor o no sé, un X cobra esto? Entonces creo que, bueno, a ver, y todos estos 90 asesores de un senador, ¿qué hacen? Está bien que estemos, bueno, por ahí te doy dos ejemplos, ¿no? De muchos más. Por ahí creo que esos temas se empezaron a poner en el tapete, en el debate, justamente con las apariciones de estas figuras que vos mencionabas, y creo que es muy rico porque aporta al debate y está bueno, sin lugar a dudas. ¿Vos cómo te sumaste a las ideas? ¿De dónde empezaste a leer, a entender un poco cómo fue? A ver, en lo personal siempre me gustó leer, siempre me gustó la política y es algo que creo que también desde chico viene. Yo ahora estoy estudiando el profesorado de historia y a su vez también estoy estudiando la licenciatura en ciencias políticas, así que estoy haciendo dos carreras a la vez y es algo que me apasiona mucho. Lo que tiene que ver con esta cuestión de ideas o de poder comenzar a trabajar de esta manera, tiene su raíz, si se quiere, más allá de los estudios mismos de política en Estudiantes por la Libertad, de un amigo que fue Cristian, quien me guió bastante, me dio también acceso a conocer otros lugares, otros grupos. Así que bueno,
hoy por hoy soy coordinador de Estudiantes por la Libertad. También estoy trabajando en la Fundación Justo José de Urquiza, aquí en Entre Ríos. Y bueno, creo que por ahí desde esos espacios uno aporta a la batalla cultural, a tener también lugares donde no solamente uno puede decir lo que piensa, sino también poder comenzar a producir eh, debates más ricos y, como te decía antes, que pasemos en algún momento de la cuestión del debate a algún cambio, a promover el cambio, ya sea porque hay personas afines a las ideas y que entendieron que hay cuestiones que son necesarias cambiar, o porque se van generando distintos cuadros políticos. Yo creo que eso solamente lo dirá el tiempo, pero están buenos siempre estos espacios, porque al fin y al cabo la agenda política la marca también un poquito el termómetro de los debates que se van dando. Y soy muy consciente de que muchas veces tenemos los políticos que la sociedad se merece, y evidentemente hay que cambiar un poco esa lógica, porque los cuadros dirigentes que hemos tenido no han sido o no han respondido satisfactoriamente las necesidades. Claro, totalmente. Y quería preguntarte, para ir cerrando, ¿cómo es el futuro de la Argentina? Con estos jóvenes que se están metiendo, que están... Porque también vemos que hay mucha participación política del otro lado también, de la cámpora, de también, capaz en menor medida, de los jóvenes del PRO, por ejemplo, del radicalismo. ¿Cómo ves el futuro de la Argentina? Bueno, como te decía antes, lo que tiene que ver con la juventud, y esto sí es una cuestión general, está muy interesada en participar, en involucrarse. Eso creo que es clave. Eh, a ver, sí creo que hay una militancia muy grande, o cuadros militantes muy grandes, de lo que tiene que ver con el peronismo, con la cámpora, con el kirchnerismo, con las vertientes que se quiera de ese espacio. Pero también no rehusaría por ahí tanto la cuestión partidaria. Me parece que más allá del partido, lo que hay que poner, eh, el eje que hay que basar, por lo menos en lo que a mí me parece, tiene que ver con la formación en cuanto a ideas, en cuanto a pensamiento y a postura y al eje de Sí. debate, porque por ahí uno puede sentirse cómodo dentro de cual o tal partido, ya sea como dirigente, como militante o simplemente como persona que va y vota, pero si logramos plantear ciertas cuestiones y que se den por cierta, para que permita que Argentina tenga un progreso como país económico, que ese progreso le permite a sus ciudadanos también progresar, por ahí quizás empecemos a dar ese paso y pronto eh, se den espacio y lugar a jóvenes o a cuadros dirigentes afines con ciertas ideologías, pero si no se generan ese lugar a partir de ciertos cambios, va a ser muy difícil. Eh, yo veo el escenario, y te repito, veo el escenario complicado por el presente, o sea, veo el futuro complicado porque veo un presente que es difícil, y creo que lo que viene va a ser más complicado todavía. Sí. Y partimos de una situación social y económica que para mí va a ser más compleja de lo que fue en el 2001. Entonces, poder levantarnos desde ese lugar va a ser más difícil, porque hasta las condiciones son distintas. Vos podés terminar con una pobreza superior a la del 2001, pero si vos te querés levantar, no tenés las mismas condiciones materiales que tenías en el 2001. Condiciones materiales, bueno, se debe estar acordando Carlos Marx. Pero digo, en el 2001 vos tenías un Estado más pequeño en cuanto a proporción con el gasto. Hoy tenés un Estado el doble o el triple de grande. Entonces, por no, darte uno de los datos. Entonces, por ahí digo, me parece que es muy complejo desde ese lugar. Así que vamos a ver, espero que en el presente se pueda resolver pronto el tema de la deuda, que sería una de las cuestiones que podría llegar a comenzar a dar un, una luz en el inicio de la economía, y luego que haya algún programa económico, sin duda, si no, no va a avanzar absolutamente nada. Me permito ser optimista a futuro, espero que las cosas puedan ir mejorando y que se den lugar, como te decía antes, a debates y a espacios de jóvenes que creo que hay comprometidos y con ganas de cambiar las cosas en serio, pero va a ser clave la batalla cultural, como te decía, sin desde imponer, porque me parece que imponer no sirve y eso hay que dejarlo a otras personas, pero sí nosotros tenemos que dar paso a la batalla cultural y mostrar que hay ideas que se pueden debatir y que quizás probar cosas distintas. Si hay cosas que
se prueban y no funcionan y se vuelven a probar y siguen sin funcionar, bueno, quizás estaría bueno escuchar otras voces y decir, bueno, a ver, probemos algo distinto y, y bueno, ver si eso finalmente logra resultados positivos. Bien, perfecto. Nosotros en Perspectiva Joven tenemos una pregunta siempre bastante clásica al final. Quería preguntarte ¿cuáles fueron los tres libros que te marcaron a vos? Ya sea en el liberalismo, en la literatura, ¿cuáles fueron? Uf, pregunta difícil, ¿eh? Sin lugar a dudas, el libro que más me marcó, el primero y principal, tiene que ver con mi formación política, ese es El Príncipe de Maquiavelo. Fue un libro que lo leí de chico, digamos, o sea, no de chico, Sí. pero antes del profesorado. Lo volví a leer en el profesorado y lo volví a leer una vez que me recibí. Y las tres veces que lo leí, vi cosas nuevas y distintas y la verdad que me gustó mucho y tomo muchas cosas de las enseñanzas de Maquiavelo que me parece muy importante para la ciencia política y, digamos, en la formación de mi pensamiento. A ver, el segundo que te podría marcar eh, también tiene mucho que ver con esta cuestión de la política, de la estrategia, del marketing, y es El arte de la guerra, de Sun Tzu, que bueno, también es un libro que en todo caso lo leí casi al final de mi formación política y me parece que es un libro que cada vez que lo lees tenés algo distinto para poder aplicar y es importante. Y con respecto, por ahí para no a colaborar también un poco con la causa y demás, invitarlos obviamente a que lo puedan leer si tienen la posibilidad. No sé si libros, pero sí autores. Me gustan mucho algunos autores y en lo principal me gusta leer, aunque te confieso que no es sencillo, pero Hayek es un autor que en cuanto a Sí. economía me gusta leerlo. Eh, He tenido la posibilidad de leer a Mises y también considero que no es sencillo, pero es un autor que está bueno leerlo. Eh, pero recomiendo siempre por ahí en las cuestiones de economía para comenzar a leer. Yo no soy un experto en economía, simplemente estudio política y trato de analizar de alguna manera y entiendo que para poder analizar la política uno tiene que tratar de nutrirse de la más amplia gama de cuestiones. Me gusta Henry Hazlitt como una cuestión, una lectura introductoria a la economía que por ahí puede servir. Así que creo que no fueron tres los que dije, pero por lo menos, más o menos, No, está está bueno perfecto. también recomendarlo y siempre invitar a la lectura. Totalmente. Buenísimo, Mirko. Te agradezco mucho por tu tiempo, porque puedas compartir esta noche con nosotros y sumarte a la idea de también venir a dar tu perspectiva de la situación. Así que te agradecemos mucho yo y desde el Club de la Libertad que puedas compartir con nosotros esta noche. Bueno, dos cositas nomás. Déjame que, Sí, primero que nada, obviamente, te agradezco a vos, te agradezco al Club de la Libertad por haberme invitado. Para mí ha sido un placer y bueno, si se da la posibilidad más adelante, me encantaría volver a charlar con vos porque creo que es un lindo diálogo que se dio. Quisiera invitarlos a todos aquellos que nos han acompañado, también agradecerles por estar con nosotros. El día domingo a las 7 de la tarde también voy a estar haciendo un vivo de Instagram con un compañero, también para volver a hablar y analizar algunas cuestiones de la política. Así que, bueno, están invitados si quieren seguir escuchándonos. Y vuelvo a agradecerte tanto a vos como al Club de la Libertad y felicitaciones porque la verdad que estos espacios suman mucho. Así que muy buen trabajo el que están haciendo. buenísimo, Mirko. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, adiós, buenas noches.